Kodak inventó su propio futuro, y luego se escondió de él. A mediados de los 70 tenían casi todo. En los informes figura casi todo el mercado mundial de película. En las actas de las reuniones, la cámara digital es una amenaza para nuestro negocio. La empresa que primero ensambló una cámara fotográfica digital acabó muriendo precisamente a causa de las tecnologías digitales. Suena como una broma, pero es la realidad. Kodak puso en marcha con sus propias manos el proceso que luego lo enterró. Y en esto está la principal ironía de toda la historia. Imagina, laboratorio de Kodak, 1975. Un joven ingeniero trastea con cables, lentes y una caja extraña. Esta caja hace fotos sin película, ninguna bobina, ningún químico, solo una señal electrónica. Él lleva el prototipo arriba, lo muestra a la dirección y dice, en esencia, una sola cosa. Así van a fotografiar de ahora en adelante. Los directivos miran, asienten, hacen preguntas. Y en algún momento en el aire queda flotando la principal. ¿Y en qué vamos a ganar dinero entonces, si no es con la película? Y aquí es donde comienza la tragedia. En aquel entonces, Kodak no era solo un logotipo conocido. Era una máquina que controlaba casi todo alrededor de la fotografía. La película es de ellos. Química para el revelado, suya. El equipo para impresión es de ellos. Los laboratorios fotográficos de cada ciudad trabajaban con sus materiales. El dinero principal no venía de la venta de cámaras de fotos. El verdadero flujo estaba en otra parte. La gente compraba rollos una y otra vez. Revelaba las fotos. Imprimía álbumes. Cada fotograma le daba dinero a la empresa. Cuantas más tomas hacía el mundo, más gruesa se volvía la ganancia. Y aquí aparece la fotografía digital. Para alguien, es progreso. Para Kodak, es un golpe a la misma base de su negocio. No hay película, no hay química, no hay montones de sobres con huellas. Una persona puede hacer 1000 tomas y no entrar ni una sola vez en el laboratorio fotográfico. Desde el punto de vista del viejo modelo, eso no parecía una oportunidad, sino un agujero en la caja. Pero lo más interesante es que la tecnología ya estaba en sus manos. Los ingenieros entendían hacia dónde iba todo. La empresa tenía muchísimo dinero. Había recursos suficientes como para reescribir las reglas del juego. Faltó otra cosa, la disposición a arriesgar el propio pasado, dentro de Kodak. El miedo fue vencido, miedo de matar a la vaca lechera, el miedo a admitir que la fuente de ingresos habitual algún día se agotará. Empezaron a defender el modelo antiguo en lugar de construir uno nuevo. Desde fuera parecía que todo seguía igual. Publicidad de película, stands llamativos, familias felices en los carteles. Kodak siguió viviendo como si el mundo se hubiera quedado para siempre en la era de la película. Los directivos veían las cámaras digitales como un juguete peligroso, y no como el producto principal del mañana. Paralelamente, otros salían al escenario. Las empresas que no tenían una vaca dorada de celuloide, no tenían nada que defender. Ocupaban tranquilamente el futuro del que Kodak se apartaba. Al final ocurrió lo que a menudo sucede con los gigantes. No perdieron porque fueran más tontos o más pobres. No perdieron porque no tenían tecnologías. Perdieron por las decisiones, por la manera en que pensaban sobre su negocio y sobre la época en la que vivían. En este análisis recorreremos su camino por etapas, cómo una empresa que enseñó a todo el mundo a hacer fotografías no pudo creer en su propio invento, por qué los directivos veían el giro digital, pero cada vez lo aplazaban con un «ahora no», como la inercia corporativa. Los miedos internos y la fe en el flujo de dinero eterno del pasado los fueron llevando paso a paso al colapso. Vamos a analizar qué señales les enviaba el mercado año tras año, lo que decía la estadística, lo que mostraban las ventas, qué decisiones se tomaban en respuesta y por qué casi siempre a favor del día de ayer. Y lo más importante, veremos por qué una sola tecnología no basta. No basta con ser el primero en idear algo nuevo. Hay que estar dispuesto a rematar tu producto antiguo antes de que lo hagan los competidores. Hay que tener el valor de privarse de la ganancia habitual para poder seguir. Al menos, en el juego. La historia de Kodak no trata solo de la fotografía. Se trata de cualquier negocio que se enamora demasiado de sus éxitos de ayer. Sobre las empresas que siguen contando el dinero del pasado y no se dan cuenta de cómo el futuro se acerca sigilosamente. La primera cámara fotográfica digital del mundo no se presentó en Silicon Valley, sino en una sala de reuniones de la corporación que ganaba miles de millones con la película. En 1975, el ingeniero de Kodak, Steve Sasson, ensambló un dispositivo que, en teoría, no debería haber existido en el imperio de la película. Era una caja voluminosa que pesaba casi 4 kilos, con un objetivo de una cámara de película corriente y una grabadora de casetes para registrar los datos.
La cámara hacía una toma en 23 segundos y la grababa en el casete en formato digital, para Kodak. Esto fue un golpe directo a su propia película, porque la toma se obtenía sin un solo fotograma de celuloide. Sasson no lo hacía a escondidas. Trabajaba por encargo de la empresa. La dirección le pidió investigar las matrices de estado sólido y entender qué se podía hacer con ellas. Su cámara producía una imagen de 100 por 100 píxeles, en blanco y negro, granulada, pero no era un experimento para el cajón. Era un prototipo de trabajo, que realmente tomaba fotos y las mostraba en la pantalla de un televisor sin revelado, sin química, sin laboratorio. Dentro de Kodak, este dispositivo no lo escondieron en un cajón. Lo mostraron oficialmente en la planta superior. Sasson y su equipo prepararon una presentación. Llevaron la cámara, la conectaron al monitor, le hicieron una foto a un colega y la proyectaron en la pantalla. Para personas que habían tratado toda su vida con película y copias en papel, fue un shock. La fotografía apareció sin una sola gota de revelador. El hecho tecnológico era evidente. La foto podía existir como un conjunto de cifras. La reacción de los directivos quedó registrada en las memorias del propio Sasson. No discutieron con la física. No negaron que aquello funcionaba. Su pregunta principal no era sobre la calidad, sino sobre el negocio. ¿Y dónde está aquí la película? Para una empresa que ganaba la parte del león de su dinero con la venta de película y química. El archivo digital significaba la caída de toda una cadena de ingresos. Cada fotografía digital era menos una película potencialmente vendida y un revelado. Al final de la discusión sonó una frase que luego se citó muchas veces: no le digan a nadie sobre esto. Formalmente el proyecto no fue cerrado, pero no le dieron luz verde como producto comercial. La dirección reconoció que el desarrollo era interesante, pero lo relegó a un futuro lejano. La conclusión interna fue sencilla: la tecnología existe, pero lanzarla al mercado ahora es demasiado peligroso para el negocio principal. La decisión de posponer el desarrollo de la cámara digital se apoyaba en las cifras de aquel momento. A mediados de los 70, el mercado de la película crecía, las ventas aumentaban, millones de familias en todo el mundo compraban película para las vacaciones, las fiestas, los álbumes escolares. El margen en los consumibles era enorme. Cada nuevo usuario de una cámara de fotos se convertía en comprador habitual de película y de copias. La cámara digital rompía ese ciclo, y eso la convertía no en un producto sueño, sino en un producto amenaza. Las previsiones internas de Kodak también desempeñaron un papel. Los analistas de la empresa calcularon cuántos años llevaría el desarrollo de los sensores, la memoria y las pantallas. Según sus estimaciones, el mercado masivo de la fotografía digital solo podía llegar dentro de 10 a 15 años. La dirección decidió que la película aún tenía suficiente tiempo para exprimir el máximo beneficio. El hecho de haber desarrollado la primera cámara digital no se convirtió dentro de la empresa en un motivo para un salto adelante, sino en un argumento a favor de una estrategia de espera. Después de esta presentación, la dirección digital no obtuvo el estatus de prioridad. A Sasson se le permitió continuar con la investigación, pero sin inversiones a gran escala para llevar el producto al mercado. No se mejoró la cámara para el consumidor, no se lanzó una marca paralela, no se probó el modelo comercial para la corporación. La fotografía digital siguió siendo un proyecto de laboratorio, y no la futura base del negocio. En esos mismos años, los informes externos mostraban lo firmemente que Kodak se sentaba en el trono de la película. En Estados Unidos, su cuota de mercado de película fotográfica llegaba al 80-90%. La red de mini laboratorios de revelado y copiado crecía. La publicidad de la película aparecía en televisión y en revistas. Dentro de la empresa, ese éxito se veía respaldado por los informes financieros. El beneficio del negocio tradicional cubría cualquier riesgo. Frente a esas cifras, el prototipo, que no vendía ni un solo rollo de película, parecía una amenaza para la estabilidad. La negativa oficial a lanzar la cámara digital al mercado consolidó una directriz clave. La tecnología podía desarrollarse, pero solo mientras no interfiriera con el negocio principal. Los directivos eligieron una estrategia de conservación, y no de destrucción de su propio modelo. El hecho de la primera cámara fotográfica digital se convirtió para ellos no en el comienzo de una nueva era, sino en un secreto interno que no podía entrar en el juego abierto. Así, la decisión en la sala de reuniones, tomada por personas que miraban el mundo a través de informes en papel, convirtió un desarrollo revolucionario en una amenaza silenciosa, aplazada para más adelante.
El informe interno de servicio registra la segunda demostración del dispositivo a un círculo reducido. Pusieron sobre la mesa el futuro de la fotografía y ellos mismos lo ocultaron bajo el sello de estrictamente secreto. Un informe interno de servicio de Kodak registra lo siguiente. El prototipo de cámara digital no se muestra a un amplio círculo de ingenieros, sino a un reducido grupo de altos directivos. La demostración se realiza en un despacho cerrado, con acceso restringido y una lista de participantes. El hecho de la reunión queda registrado por escrito. Pero en los resúmenes internos abiertos, este desarrollo no aparece. La cámara digital se convierte jurídicamente de juguete de laboratorio en un objeto que está controlado solo por la cúpula. En el informe se indica que el dispositivo demuestra la toma de imágenes sin película, la grabación de la imagen en un soporte electrónico y su posterior visualización en una pantalla. Para la década de 1970, esto significaba una ruptura fundamental con la cadena habitual: compra de película, revelado, copias. Cada punto del informe resalta que el nuevo sistema elimina del proceso las fuentes clave de ingresos de la empresa. El ingeniero muestra la tecnología, mientras que la dirección ve en ella una reducción de los ingresos futuros. El documento contiene una nota sobre la necesidad de limitar la difusión de la información sobre el prototipo dentro de la empresa. La recomendación es no incluir descripciones del sistema digital en los informes generales de I+D. La razón oficial es la protección frente a los competidores. De hecho, se trata de aislar la idea de las demás divisiones que podrían desarrollar el producto. Lo digital permanece en una pequeña sala de silencio, aislada de marketing, ventas y planificación estratégica. El informe describe también la reacción. Parte de los directivos presentes señala el potencial de la tecnología, pero de inmediato indica el riesgo para los beneficios existentes. En las formulaciones aparecen temores por el mercado de la película, por la red de laboratorios, por los contratos de los distribuidores. Ese mismo documento, que jurídicamente reconoce la importancia del descubrimiento, al mismo tiempo lo convierte en una fuente de amenaza interna. La cámara digital no se niega. Se coloca en un estante con la nota «demasiado pronto». El hecho de asignarle el sello de «totalmente secreto» traslada la fotografía digital de la zona de la innovación a la zona del secreto protegido. Ahora cualquier discusión sobre el desarrollo requiere permisos, aprobaciones e informes separados. Para un proyecto de ingeniería esto es un freno serio. Cada mejora, cada modificación pasa por filtros adicionales. En lugar de un flujo de ideas en torno al prototipo, se forma un círculo cerrado de personas para las cuales lo principal es no permitir una fuga de información y no provocar un conflicto interno con el negocio de película. Los documentos internos muestran que, tras el cierre del acceso a la información, en torno al prototipo no aparece un equipo de producto independiente. No hay planes fijados para lanzar el dispositivo al mercado. No hay una hoja de ruta para abaratar los componentes. No hay escenarios de marketing. La cámara fotográfica digital existe en los informes como un hecho de ingeniería, y no como el germen de una línea de negocio. La dirección reconoce oficialmente su existencia, pero no le da un campo para crecer. El modo de secreto también cambia la lógica de las decisiones dentro de Kodak. Las inversiones siguen fluyendo hacia la película, las fábricas se amplían, la logística se refuerza, los presupuestos de publicidad crecen. Esto lo confirman los informes financieros anuales y las reuniones de planificación, donde el desarrollo digital ni siquiera se destaca como un apartado independiente. Sobre el trasfondo de las cifras concretas de beneficios procedentes de la película, la cámara digital permanece en la sombra, sin estar respaldada por ningún indicador. Es más fácil defender el dinero que ya aparece en los informes que luchar por un mercado digital hipotético. El carácter secreto del prototipo hace que los competidores ni siquiera sospechen hasta qué punto se ha adelantado Kodak. Las patentes públicas de la empresa en ese periodo se refieren principalmente a la química, la óptica y el equipo para el revelado. El desarrollo de Sazón y su equipo casi no se ve reflejado en las bases de datos abiertas. Sus huellas permanecen en documentos internos. De hecho, la compañía mantiene en sus manos una ventaja tecnológica y al mismo tiempo hace todo lo posible para que no genere ruido. Así, una nota de servicio en el informe, solo unas pocas palabras sobre el carácter secreto, convierte la cámara digital de una oportunidad de relanzar el negocio en una silenciosa anomalía dentro de la corporación. La decisión de, por ahora no tocar, queda fijada en papel y adquiere fuerza de norma interna. Y desde ese punto la historia de Kodak avanza por dos líneas.
La contabilidad oficial celebra récords con la película, mientras en una carpeta cerrada yace un desarrollo capaz de matar esas ganancias con solo pulsar un botón. Más tarde, en el acta de la reunión del consejo se registra la votación final. Sobre el papel parece un avance, pero en la realidad suena como una sentencia. La junta vota. Por mayoría decide lanzar una empresa digital independiente. En el acta queda registrado de forma seca, como una decisión técnica. La nueva estructura debe ocuparse de lo digital para no estorbar al negocio principal en película. Formalmente, esto parece un paso audaz hacia el futuro. Pero de hecho la historia digital se saca con cuidado fuera de los paréntesis del negocio principal, como algo ajeno. Las notas internas de los asesores explican la lógica. La dirección digital se declara de alto riesgo e incompatible con los activos clave. Esto significa que el nuevo proyecto digital no obtiene acceso a los recursos principales, al comercio minorista global, a la poderosa publicidad, a los canales de venta ya consolidados. Todo eso se queda en manos de la película. A la empresa digital, por así decirlo, la ponen en marcha, pero la colocan en condiciones iniciales de outsider dentro de su propia corporación. Los documentos financieros lo muestran aún con mayor dureza. Los presupuestos para la película siguen creciendo, mientras que la rama digital recibe una financiación limitada y topes estrictos. Hay cifras concretas. Para los productos químicos y el equipo, cientos de millones. Para las nuevas tecnologías de imagen, apenas una fracción de eso. En los informes esto se presenta como una distribución equilibrada de los recursos. Pero los hechos dicen otra cosa. El dinero sigue fluyendo hacia donde ya hay beneficios, y no hacia donde podría aparecer uno nuevo. En las notas explicativas de la decisión de sacar lo digital a una empresa separada, figura un motivo clave: evitar la canibalización del negocio de película. La dirección deja claramente registrado el temor de que una exitosa línea digital golpee las ventas de película y los servicios de revelado. En lugar de utilizar lo digital como el siguiente paso, lo presentan como un riesgo para la máquina de ingresos existente. El proyecto digital se lanza no por crecimiento, sino bajo control, para que no se coma el negocio antiguo. La compañía digital independiente está jurídicamente separada de la parte principal de Kodak. Esto se ve en la estructura de propiedad, en los informes y en el sistema de motivación. Los altos directivos responsables del negocio principal reciben bonos por los indicadores de la película, y no por el éxito de lo digital. En los documentos internos esto está claramente establecido. Su remuneración está vinculada al margen y al volumen de ventas de los productos tradicionales. Esto crea un conflicto de intereses directo. A quienes toman las decisiones clave les conviene que la película viva el mayor tiempo posible. En las actas de las reuniones entre las divisiones se registran fricciones constantes. Los managers de películas se quejan de la dilución de la marca y del peligro de socavar la distribución existente. El equipo digital, por el contrario, insiste en una promoción más agresiva, pero formalmente es precisamente el bloque de película quien controla el acceso a las estanterías de las tiendas y los presupuestos de publicidad. Como resultado, cada iniciativa digital pasa por el filtro de personas que temen la caída de sus bonus. Los informes anuales de este periodo presentan la creación de la empresa digital como un paso hacia la innovación, pero la proporción de ingresos procedentes de los productos digitales sigue siendo ínfima. Las notas analíticas internas explican esto por la falta de inversiones de marketing serias y por un surtido limitado. En esencia, se lanza la nueva estructura, pero no se la alimenta. Existe para que en los informes se pueda decir, estamos en lo digital, sin tocar al mismo tiempo el fundamento de los ingresos de película. Documentos específicos de las sesiones estratégicas muestran que la dirección considera lo digital más bien como un seguro que como el rumbo principal. En las formulaciones suena como una opción para el futuro y no como un vector principal. Esto es importante. La empresa que primero creó la cámara digital no apuesta por ella como núcleo del negocio. Lo digital se convierte en una salida de emergencia y no en la entrada principal al mercado de mañana. Externamente, para los accionistas parece como si Kodak estuviera reestructurándose de forma activa. En las presentaciones se subraya el lanzamiento de una estructura digital. Se enumeran las patentes. Se muestran prototipos. Pero si se comparan estas presentaciones con los presupuestos internos y el sistema de motivación, surge una fuerte discrepancia. En palabras, un salto digital. En la práctica, la defensa de la película a cualquier precio. Los documentos no coinciden. El informe para el mercado y los documentos de trabajo internos describen dos estrategias diferentes. La decisión del Consejo de crear una empresa digital separada
Se presenta en la historia oficial como una prueba de visión de futuro. Pero los documentos que están junto al acta de la votación muestran otro sentido. La iniciativa digital no se integra en el corazón del negocio, se la saca a una habitación aparte, se la encierra y se le pone un limitador de potencia. Así, una jugada clave que podría convertirse en un punto de inflexión se transforma en una forma cuidadosa de no dejar que el futuro destruya un presente demasiado rentable. Paralelamente, a nivel del Consejo de Administración se está acordando un nuevo bloque de gastos. En el momento en que el mundo ya hacía clic en lo digital, Kodak seguía vertiendo millones en juguetes desechables de película. Como si nada estuviera cambiando, la junta directiva aprueba $20 millones para cámaras desechables. Sobre el papel suena muy bien. Expansión del segmento de consumo de alta rentabilidad. En esas mismas actas, para los proyectos digitales figuran sumas varias veces menores. Se ve negro sobre blanco. El dinero vivo no va hacia el futuro, sino hacia donde la película todavía imprime beneficios. Los informes financieros muestran que las cámaras desechables aportan a la empresa cientos de millones en ingresos al año. El margen allí es jugoso. La persona compra plástico barato, pero paga por cada fotograma, por el revelado, por la copia. En uno de los documentos, 20 millones se justifican con una breve formulación: contribución directa al volumen de ventas de película. Es decir, el sentido es simple. Cuantas más cámaras desechables haya en el mostrador, más química y papel vende Kodak. En las notas analíticas, las cámaras desechables se llaman punto de entrada para los jóvenes. Un adolescente o un turista toma una cajita barata. Se acostumbra al logotipo y luego, en teoría, se queda con la marca. En el lenguaje de la estrategia, esto parece un cuidado por el mercado futuro. Pero en los cálculos lo principal es otra cosa: el aumento del consumo de película y la carga de los laboratorios. Los documentos de marketing revelan a dónde van esos 20 millones. Son grandes promociones con cadenas de supermercados y farmacias. En los contratos con las cadenas comerciales se especifican directamente los estantes para las cámaras desechables y la película correspondiente. Kodak obtiene el control del mostrador, pero al mismo tiempo el negocio queda aún más atado al viejo modelo. Cuantas más cámaras desechables se venden, más profunda es la dependencia de la película. En las presentaciones internas para los próximos 3 años, el crecimiento de las cámaras desechables figura como uno de los motores clave de la rentabilidad. En las diapositivas contiguas, las cámaras digitales y los servicios de red aparecen en una línea aparte, en crecimiento, pero todavía poco significativos. Esto está registrado oficialmente. Reconocen lo digital, pero siguen considerando la película como el pilar del negocio. Los informes de los grupos de investigación ya señalaban entonces: la juventud pierde interés por las cámaras de película normales. Al mismo tiempo, en las zonas turísticas y en los eventos multitudinarios, la demanda de cámaras desechables se mantiene estable. Para el Consejo de Administración esto suena como un consuelo. El mercado de la película no está muriendo. Parece que simplemente cambia de forma. Por eso, en la decisión, los 20 millones destinados a las cámaras desechables pasan como un paso racional, respaldado por los datos. En las notas internas de la división digital el tono es diferente. Los directivos se quejan del sesgo en el presupuesto. Escriben que el apoyo de marketing para los productos digitales es incomparable con lo que se da a la película. En uno de los documentos hay una comparación directa. Para la promoción de una nueva serie de cámaras desechables en una región, se asigna más que para el lanzamiento de varios productos digitales en todo el país. No son emociones, sino líneas en la tabla de gastos. El Consejo de Administración, al aprobar esos 20 millones, se apoya en un viejo y probado modelo de ingresos. El beneficio principal no proviene de la venta de la propia cámara, sino del procesamiento posterior. En el anexo a la resolución figura una previsión. Cada dólar invertido en la promoción de las cámaras desechables aporta varios dólares gracias al revelado y la impresión. Para los productos digitales simplemente no existe ese efecto en los documentos. Una toma digital no requiere película ni laboratorio. Sobre el papel todo se ve así. La película no es solo un producto, sino una máquina de imprimir dinero. En el informe de riesgos aparece una palabra que dará vueltas por todos los documentos internos de aquellos años: canibalización. Los autores advierten: el crecimiento activo del área digital se comerá el negocio de película. Sufrirán los laboratorios, las fábricas de producción de película, la red de estudios fotográficos ligada al revelado químico. En este contexto, 20 millones para las cámaras desechables parecen una elección segura, comprensible y rentable,
El dinero va hacia donde todo ya está ajustado. Los contratos publicitarios para la promoción de cámaras desechables se firman de inmediato por varios años por adelantado. En los contratos se estipulan volúmenes mínimos de producción y suministro de película. Esto encadena a la empresa a la realidad de la película, para cumplir con sus obligaciones. Kodak está obligado a seguir produciendo película y promoviendo cámaras desechables incluso cuando la fotografía digital se vuelve más barata, más sencilla y más accesible para la persona común. En una de las cartas de servicio de un alto directivo aparece una frase que luego entrará en los estudios: la película es nuestra vaca lechera. En ese mismo documento escribe que la empresa no puede arriesgarse a socavar esa fuente de ingresos por el bien de modelos digitales no probados. Con este modo de pensar, 20 millones en cámaras desechables no son un capricho extraño, sino la continuación lógica de la línea trazada. Exprimir hasta el último centavo de la película. Al mismo tiempo, en el año de aprobación de este presupuesto, los informes sectoriales ya registran una caída de las ventas de cámaras tradicionales de película en los países desarrollados. Las cámaras digitales crecen a un ritmo de 2 dígitos. Estos resúmenes analíticos yacen en las mismas carpetas que la decisión de financiar las cámaras desechables. Los hechos sobre el futuro están sobre la mesa, pero el dinero real sigue vertiéndose en el modelo antiguo, que parece manejable y predecible. En última instancia, en la seca línea del acta, aprobar 20 millones para el desarrollo de cámaras desechables de película, se esconde la elección principal. Kodak alimenta oficialmente el pasado y, al mismo tiempo, mantiene su futuro digital a ración de hambre. Pronto, en una reunión a puerta cerrada de la dirección, se revisan las prioridades de desarrollo. Esa noche, Kodak firmó su propia sentencia de muerte, y lo hizo bajo los aplausos de sus propios directores. Se convoca una reunión de emergencia del Consejo en Rochester, sin un orden del día claro, con la nota urgente. En el acta, palabras generales: crece la competencia, los accionistas presionan, el beneficio baila. Sobre la mesa ponen 2 montones de cifras, sobre la película y sobre los desarrollos digitales. El panorama es sencillo y traicionero. El área digital crece en unidades, pero casi no alimenta. La película, antigua, comprensible, da la mayor parte de los ingresos y casi todo el beneficio neto. Precisamente esto se convierte en el argumento principal. El director financiero abre las previsiones. Si una parte del marketing y de las capacidades se traslada al ámbito digital, el beneficio por la película caerá. Menos revelado, menos venta de película, un golpe a sus propios laboratorios. Son decenas de instalaciones, miles de personas, inversiones enormes. Sobre el papel, el futuro digital no se ve como una oportunidad, sino como un golpe a la máquina que ahora mismo imprime dinero. El departamento de estrategia plantea 2 escenarios. El primero, invertir en cámaras digitales, reduciendo gradualmente las capacidades de película. El segundo, redoblar la apuesta por la película. Enrollar a su alrededor nuevos productos y servicios de impresión. En los comentarios al primer escenario, los riesgos están destacados en negrita: desplome rápido de los ingresos, reacción del mercado incomprensible, posible caída del valor de las acciones. Al segundo se le añade con cuidado: transición controlada, exprimir al máximo lo que ya existe. Formalmente, ambos caminos están sobre la mesa. De facto, uno de ellos ya está resaltado en verde. La palabra autocanibalización en estos documentos se convierte en un espantajo. Los analistas escriben directamente: cada cámara digital vendida elimina del horizonte la película, la química, los servicios de revelado. Cada cámara digital exitosa significa un cliente menos para el negocio de la película. La dirección no lee esto como una señal de «es hora de cambiar», sino como una advertencia. Es peligroso tocar lo que funciona, en la lógica de la reunión. Proteger el negocio antiguo parece más inteligente que invertir en algo que todavía no da los mismos beneficios de antes. En una de las diapositivas aparecen cifras desnudas. La división de película aporta de forma estable hasta 2/3 de los ingresos de la empresa. La rama digital, en ese momento, ni siquiera cubre todos sus gastos. Fórmula sencilla: la película alimenta a todos. Lo digital por ahora solo pide dinero. A partir de esto, en la reunión se llega a la conclusión de que la rama digital solo puede desarrollarse con cautela, sin movimientos bruscos, sin poner en peligro la caja principal. Así, el proyecto digital recibe un techo tácito. Crecer. Sí, pero no demasiado. En el acta se introduce una formulación cuidadosa. Prioridad a los puntos fuertes existentes de la empresa. Detrás de esta expresión suave se esconde una decisión dura.
Ampliar la producción de película. Aumentar las capacidades para la fabricación de materiales de película y consumibles para impresión. Apoyar la red de laboratorios fotográficos. Sobre el papel esto parece un paso lógico. En esencia, es la consolidación del rumbo. Más dinero en todo lo que está ligado a la película y un crecimiento prudente, secundario, de lo digital. En esa misma reunión aprueban la modernización de las fábricas que producen la química para el revelado y la actualización del equipo para la fotocopia. Los documentos internos muestran que las sumas destinadas a estos fines superan los presupuestos para los desarrollos digitales. La empresa ya sabe fabricar cámaras digitales, pero el dinero principal lo invierte deliberadamente en mejorar la infraestructura antigua. Dentro de Kodak se toma la decisión no a favor de un salto, sino a favor de reforzar lo que ya funciona. En la nota de servicio para esta reunión se menciona por separado otro miedo. La dirección teme perder a los grandes socios mayoristas de película. Las cadenas comerciales y los laboratorios fotográficos están ligados a la producción de la compañía y le aportan un flujo de dinero estable. Un giro brusco hacia lo digital puede empujarlos hacia otros proveedores que no tienen una línea digital fuerte y que no piensan recortar el negocio de la película, para no permitir que esto ocurra. La dirección confirma compromisos a largo plazo en cuanto a los volúmenes de suministro de película. En esencia, se ata aún más a un mercado moribundo. La decisión de reforzar la línea de película se formaliza de manera extremadamente seca. Aprobar la ampliación de las capacidades para la fotografía tradicional. Detrás de esta frase están la compra de nuevos equipos, la prórroga de los contratos con los proveedores de materias primas, la reparación de las líneas existentes. Cada uno de estos pasos prolonga la vida del viejo modelo unos cuantos años más, y al mismo tiempo hace que la salida de él sea más cara y más dolorosa. Demasiado dinero fresco acaba ligado a un mercado que ya está en declive. En los informes analíticos de esa misma reunión ya se había registrado un rápido crecimiento de las cámaras digitales entre los competidores. Se señalaron los éxitos de los fabricantes japoneses, el vertiginoso auge del mercado de la técnica digital para aficionados. Esos datos están en las mismas carpetas que el plan de ampliación de las capacidades de película. Doble realidad en estado puro. La empresa ve hacia dónde se mueve el sector, reconoce a lo digital como el futuro, y ese mismo día firma documentos que la encadenan aún más a la película. La expresión vaca lechera en la carta de uno de los altos directivos en este momento deja de ser una metáfora y se convierte en un principio de gestión. La película no es solo la principal fuente de ingresos. A su alrededor se construye un sistema de decisiones. En la lógica del Consejo de Administración todo se reduce a una sola conclusión. No se puede dar libertad a la línea digital mientras la película genere tanto dinero. El miedo a perder los ingresos actuales se convierte en un filtro. A través de él se descarta todo lo que parece arriesgado, incluso si conduce al futuro. Una reunión de emergencia, convocada aparentemente para revisar la estrategia en las nuevas condiciones, termina consolidando el antiguo rumbo. De puertas afuera la empresa sigue hablando de un mañana digital. En las declaraciones públicas suenan palabras sobre nuevas tecnologías y desarrollo. Dentro, en las actas y en los presupuestos, queda fijada otra elección: la película. Ante todo, lo digital, solo hasta la frontera donde no toca la caja principal. En ese momento, el futuro digital de Kodak aún existe sobre el papel. Pero la decisión tomada en la sala cerrada del Consejo de Administración ya empieza a borrarlo lentamente de la realidad. En un expediente de servicio separado de la institución, más tarde se registra un episodio confirmatorio. El mismo día, las personas de la junta directiva de Kodak reconocieron oficialmente que el futuro pertenecía a lo digital y aprobaron en el presupuesto nuevo dinero para la película. En el acta de la reunión del Consejo de Administración quedó registrada la formulación: aprobar la ampliación de las capacidades para la fotografía tradicional. Es una frase seca, pero detrás de ella hay acciones concretas. La compra de nuevo equipo. La prórroga de los contratos con los fabricantes de productos químicos. La reparación capital de las líneas para película. Esto es importante porque tales inversiones no son para un mes. Atan a la empresa a la vieja tecnología durante años. En el anexo financiero de ese mismo protocolo se especifican las sumas que deben destinarse precisamente a la película, y no a los desarrollos digitales. Parte de los fondos se redistribuye desde las reservas corporativas generales para apoyar el negocio tradicional. Esto significa que cada nuevo dólar incrustado en la infraestructura de película encarece el abandono de esta, porque habrá que o bien amortizarlo, o bien recuperarlo en un mercado en declive. En la nota analítica para esta reunión quedó fijado otro mundo,
En varias páginas se describía el crecimiento de las ventas de cámaras digitales entre los competidores japoneses. Se aportaban cifras sobre la cuota de mercado, la dinámica en el segmento de la técnica amateur. Allí se decía directamente que los dispositivos digitales se estaban convirtiendo en el factor clave del crecimiento del sector. Esto es importante porque la dirección no podía decir que no había visto la tendencia. El documento estaba sobre la mesa ese mismo día. En esta misma carpeta está archivado un pronóstico interno: caída de la demanda de película en determinadas regiones, reducción del margen en los productos tradicionales, aumento de los costes de mantenimiento de las antiguas capacidades. Los autores del pronóstico señalan que el apoyo al negocio de la película exigirá inversiones cada vez mayores para conservar el volumen actual de ventas. Esto muestra que dentro de la empresa ya entendían: la película no es un motor perpetuo, sino un producto en su ocaso. En este contexto, una de las comunicaciones internas de un alto directivo que se conservó en el archivo resulta especialmente dura. En ella, la división de película es llamada directamente nuestra vaca lechera, mientras que los productos digitales son una amenaza para el margen del negocio básico. En esencia, no se trata de una expresión coloquial, sino de un referente operativo. El autor propone diseñar la estrategia de modo que se protejan los flujos de ingresos actuales de la canibalización por parte de las nuevas tecnologías. En el anexo de la carta va el análisis sobre la división digital. Allí se muestra que, con un desarrollo agresivo de lo digital, parte de los usuarios que ahora compran película y revelado pasarán a un escenario completamente digital. En los cálculos esto se contabiliza por separado como un riesgo de canibalización de ingresos, y no como una inversión en el futuro de los clientes. Esto es importante, porque en la lógica del documento la línea digital se considera no como una oportunidad para sobrevivir, sino como un competidor interno del negocio principal. En una reunión de emergencia, convocada formalmente para la revisión de la estrategia en condiciones de crecimiento digital, el Consejo de Administración acaba aprobando un rumbo que protege la película. En el acta se aprueba la reducción de una serie de iniciativas digitales arriesgadas y el traslado de parte de los proyectos digitales a plazos más tardíos. Esto significa que, incluso bajo la presión del mercado, la dirección prefirió no acelerar, sino frenar aquello que podía golpear los ingresos de la película. En los informes públicos de ese mismo año, la empresa habla de sí misma de otra manera. En el informe anual para los accionistas, en letras grandes se destacan las palabras sobre la transformación digital y el liderazgo en nuevas tecnologías. Dentro del documento se enumeran los productos digitales y se los muestra como la dirección clave de desarrollo. La comparación de estas formulaciones públicas con los protocolos internos muestra una brecha. En palabras, la apuesta es por lo digital. En los presupuestos, por el fortalecimiento de la película. Un documento de servicio independiente, preparado por el departamento jurídico, registra otro movimiento importante. Allí se enumeran los contratos a largo plazo con proveedores de materias primas y de química, que fueron prorrogados precisamente en aquel año en que el mercado digital se disparó. Los plazos 5, 7, a veces 10 años hacia adelante. Esto ataba a Kodak a determinados volúmenes de compras para la producción de película, incluso si la demanda real siguiera cayendo. Un informe interno del Departamento de Riesgos describe más tarde de forma directa el efecto de estos contratos. Según los cálculos, la empresa estaba obligada a mantener la carga de las líneas de película para no convertir los contratos en una pérdida pura. Es decir, las obligaciones jurídicas de facto empujaban a la dirección a seguir produciendo y promoviendo un producto que el mercado ya empezaba a sustituir por soluciones digitales. Esto es importante porque el miedo a perder beneficios quedó fijado no solo en las mentes, sino también en el papel. ¿Cuándo? Con los años. Los analistas externos explican la caída de Kodak como la revolución digital que se dejaron pasar. Estos documentos de archivo muestran otra cosa. La empresa tenía la tecnología. Tenía la comprensión de la tendencia. Los cálculos sobre el crecimiento digital yacían en esas mismas carpetas. La versión oficial de que no lograron seguir el ritmo del progreso se desmorona. Porque en los años clave la dirección no solo veía el futuro, lo firmaba conscientemente para mantenerlo a distancia de su vaca lechera. Un inventario paralelo de archivos registra otro caso similar. En la historia de Kodak, lo principal no es que no vieran el futuro, sino que lo vieron y conscientemente pisaron el freno. En el archivo de la empresa yace un papel sencillo, casi seco, pero en esencia es una confesión. La dirección sabía, el mundo se estaba yendo hacia lo digital.
y aún así ponía su firma bajo decisiones que protegían la película a cualquier precio. En uno de los expedientes hay una nota del departamento financiero. Documento interno. No para la prensa. Allí se presentan 3 opciones: ir bruscamente a lo digital, mezclar lo antiguo y lo nuevo, o mantener la prioridad en la película, tablas, cálculos, escenarios. La opción digital implica una caída del beneficio durante varios años y crecimiento solo después. Al final, una línea en negrita. Se recomienda evitar los escenarios que conduzcan a una reducción acelerada del beneficio de la película. Es decir, sobre el papel está escrito claramente: conservar el dinero de hoy es más importante que alcanzar el de mañana. En ese mismo archivo hay una presentación para el Consejo de Administración. Ya es algo pulido, gráficos cuidados, cifras grandes, crecimiento del mercado digital, abaratamiento de la memoria, ventas de cámaras digitales de los competidores. Al final, una conclusión optimista: la empresa tiene todas las posibilidades de convertirse en líder de la era digital. Pero a esta presentación se le adjunta un anexo que no salió al exterior. En él hay otra tabla. ¿Cuántos beneficios perderá Kodak si se traslada una parte del presupuesto publicitario de la película a lo digital? La recomendación final suena mucho menos inspiradora: mantener el equilibrio a favor del negocio tradicional. Resulta absurdo. Un documento que vende la idea de liderazgo digital. Por dentro funciona para continuar el modelo de película. En otra carpeta está la correspondencia entre el departamento de marketing y la alta dirección. Los especialistas en marketing proponen aumentar la proporción de campañas publicitarias de cámaras digitales y servicios en red de procesamiento de fotografías. En esencia, empezar a contarle al mundo que el futuro ya está aquí. La respuesta del vicepresidente de ventas es breve y dura: no empujar al consumidor a renunciar al carrete antes de tiempo. Abajo hay una nota manuscrita: los productos digitales deben ampliar el mercado, no devorar la base existente. De estas frases se ve claramente la regla principal de aquellos años. A lo digital se le permitía crecer solo mientras no tocara la base del negocio. Una capa aparte de esta historia es el informe de los consultores externos para el Consejo de Supervisión. Una mirada desde fuera, sin sentimentalismos. Constatan que la película aporta una parte crítica del beneficio operativo, y escriben directamente que los proyectos digitales entran en conflicto con los intereses de las divisiones que viven de la película. Entre las recomendaciones está la de crear una estructura separada para la dirección digital, con su propia contabilidad y objetivos independientes, es decir, cortar lo nuevo de lo viejo para que no muera bajo el peso del modelo anterior. En el archivo no hay ninguna resolución sobre la creación de esa estructura independiente en aquellos años. El consejo existió. No había solución. En un caso jurídico, un memorando interno sobre patentes en el ámbito de las tecnologías digitales, los abogados enumeran de qué dispone Kodak. Sensores. Procesamiento de imagen. Nodos fundamentales de las cámaras digitales. Al final, hacen un cálculo de cuánto se podría ganar si se concedieran activamente licencias a otros fabricantes, incluso a aquellos que compiten en el mercado de la película. Pero la conclusión final es otra. La monetización excesiva de las patentes en el ámbito de la fotografía digital puede acelerar la transición del mercado de la película. El departamento jurídico, en esencia, recomienda no pisar el acelerador. Las patentes que podrían convertirse en un ariete para un nuevo mercado se consideran ante todo como una amenaza para el antiguo. Los inventarios de archivo registran otro momento revelador. Cuando los competidores ya están reduciendo abiertamente las inversiones en la producción de película. En esos mismos años Kodak firma nuevos contratos para la modernización de sus fábricas de película. En uno de los contratos se dice explícitamente que el objetivo es incrementar la eficiencia y prolongar la vida útil de las líneas de producción de materiales fotográficos tradicionales. El plazo de recuperación de la inversión se extiende a un periodo largo. Estas inversiones por sí mismas atan a la empresa al pasado. Si acabas de invertir una gran suma de dinero en un taller antiguo, lanzarte de golpe a una nueva tecnología deja de tener sentido económico. También existe un informe interno comparativo sobre los principales actores del mercado. Las tablas muestran cómo en los fabricantes japoneses crece la proporción de ingresos procedentes de los dispositivos digitales y disminuye la dependencia de la película. En la columna de Kodak, la imagen es casi estática. La película sigue dominando los ingresos. En la parte explicativa, los autores escriben con franqueza que una rápida reestructuración de la línea de productos llevará a una caída a corto plazo de los beneficios, algo que los accionistas pueden no aceptar. El miedo a la reacción de los propietarios del capital se convierte en un argumento oficial contra una transición acelerada hacia lo digital.
El documento sobre el sistema de motivación de la alta dirección añade otra capa a este cuadro. En el reglamento de primas está escrito negro sobre blanco. Los indicadores clave para el equipo directivo están vinculados al beneficio operativo y al margen en las principales líneas de negocio. La película está destacada allí por separado, con una alta rentabilidad objetivo. Las direcciones digitales en este periodo o bien pasan de fondo, o bien se mencionan sin objetivos estrictos de conquista del mercado. Este sistema de remuneración empuja a los directivos no hacia el futuro, sino hacia atrás, a la defensa de la película, que aporta resultados claros y medibles. En uno de los últimos archivos del Servicio de Auditoría Interna, ya aparece un análisis directo de estas decisiones. Los auditores escriben que los contratos a largo plazo, la estructura de los bonos y la prudente política de patentes crearon una distorsión interna a favor de la preservación del negocio de película. En las conclusiones suena casi como una sentencia. La compañía poseía las capacidades tecnológicas para un liderazgo digital, pero los mecanismos de gestión clave estaban configurados para proteger el modelo existente. No es el comentario de un periodista ni la opinión de un competidor. Es un veredicto interno, seco, basado en los propios documentos de la compañía. Si se juntan todos esos documentos, se perfila una sola línea recta. Kodak no se aferraba al pasado solo por inercia. La dirección firmaba contratos de manera sistemática, aprobaba bonificaciones, elegía estrategias de modo que la película siguiera siempre en el centro. No negaban el futuro digital, lo mantenían con una correa corta para que no mordiera el negocio más rentable. Pero fue precisamente esa cautela, cuidadosamente registrada en actas y memorandos internos, la que al final se convirtió para la empresa en esa misma sentencia silenciosa, pero irreversible. El complejo contiguo de casos de un periodo análogo refleja un episodio documentado comparable. En estas carpetas no hay polvo de la historia, aquí, por fechas. Está detallado el momento en que Kodak eligió el pasado en lugar del futuro. A mediados de los 90. Su informe interno registra un detalle inquietante. Las ventas de película en los países ricos ya no crecen como antes. En los gráficos, la curva todavía sigue subiendo, pero el ángulo de inclinación cae año tras año. Para la empresa es una señal nerviosa. Es precisamente la película la que alimenta a todos. Forma el beneficio principal. Tranquiliza a los accionistas y dibuja cifras bonitas en los informes. En ese mismo montón de páginas hay una comparación con la novedad. Las cámaras digitales. En las notas se subraya por separado. Por ahora se venden pocas, pero las tasas de crecimiento son de 2 dígitos. Sobre todo en Japón y en Estados Unidos. Ya no es la opinión de un solo fanático de la tecnología, sino una tabla cuidadosa. El modelo antiguo patina, el nuevo entra en aceleración. A continuación hay una nota de servicio del Departamento de Planificación Estratégica. Allí se propone un paso drástico. Quitar parte del dinero y de las capacidades al negocio de película y dirigirlos hacia la dirección digital. Todo con cifras. ¿Cuánto recortar? ¿A dónde redirigir? Abajo hay una breve resolución de un miembro del consejo. El riesgo para el beneficio a corto plazo es inaceptable. Firma. Fecha. Precisamente así la idea del futuro tropieza no con la ausencia de tecnologías, sino con el miedo por el próximo trimestre. Se ha preparado un documento aparte para el Consejo de Administración. Allí se analizan punto por punto los riesgos. Uno de los párrafos dice directamente: un cambio rápido de la línea de productos puede hacer caer el precio de las acciones, porque el margen disminuirá durante el periodo de transición. Junto a esto, hay una formulación sobre una posible reacción negativa de los inversores clave. El miedo del mercado pasa a primer plano y se convierte en un argumento oficial contra una salida brusca hacia los productos digitales. El acta de la reunión del Consejo continúa esta línea. En la transcripción, uno de los participantes dice: no se puede sacrificar un negocio maduro por un modelo que aún no ha demostrado su sostenibilidad. El presidente responde: las iniciativas digitales deben complementar, y no reemplazar, el núcleo de película. Así está consignado. El rumbo está definido con claridad. Lo digital no es una nueva base, sino un complemento prudente. En la caja de archivo de al lado está el reglamento sobre los bonus de los altos directivos para el mismo periodo. En el documento se fijan indicadores estrictos: beneficio operativo, margen, crecimiento en los tipos de actividad clave. La película está destacada en una línea aparte.
con valores objetivos concretos de rentabilidad. Es precisamente esta columna la que determina el tamaño de las primas de la dirección. La dirección digital en este mismo documento casi se diluye. Unas cuantas líneas sin referencias concretas a cuota de mercado ni a volúmenes de ventas. Una formulación modesta, apoyo a iniciativas prometedoras. Esto parece un anexo, no un objetivo. A los directivos se les paga claramente por la salud del negocio antiguo. Y lo nuevo queda en algún lugar al margen. Una carta interna del Departamento de Recursos Humanos muestra cómo se ve esto en la práctica. Allí analizan un caso concreto. El director de una unidad redirigió parte de los recursos del segmento de película al segmento digital, a causa de lo cual cayó la rentabilidad del segmento principal. Y él no recibió la totalidad de su bono. En la carta, esto se denomina una señal para alinear las prioridades. El sistema da una lección sencilla. Pensar en el futuro significa perder dinero aquí y ahora. El informe sobre la política de patentes de finales de los 90 añade otro matiz. En la sección sobre tecnologías digitales se formula la línea de actuación. La principal apuesta es por la concesión de licencias y la protección de patentes, y no por la producción masiva de productos digitales propios. Allí mismo se dice directamente que se debe minimizar la canibalización del surtido existente. Los desarrollos digitales se convierten no en un ariete para un nuevo mercado, sino en un escudo alrededor del antiguo. Otro documento describe contratos a largo plazo con cadenas de impresión y laboratorios fotográficos. En los anexos se establece claramente: Kodak se compromete a suministrar película y químicos en volúmenes determinados para años por adelantado, con severas penalizaciones por entregas insuficientes. La empresa se ata por sí misma mediante contratos al modelo de película. Cualquier intento de girar hacia lo digital implica automáticamente obligaciones incumplidas y pérdidas directas. A principios de los 2000, la auditoría interna reúne estos documentos dispersos en un solo informe. Los auditores escriben que la estructura de los contratos, de las primas y de la política de patentes creó una preferencia sostenida a favor de conservar la línea de película, incluso cuando las tecnologías alternativas ya estaban disponibles. En las conclusiones aparece la frase: la protección a corto plazo de las ganancias superaba sistemáticamente el posicionamiento a largo plazo en el segmento digital. No es la opinión de un crítico externo, sino una serena sentencia de sus propios especialistas. En el anexo del informe hay una tabla con las fechas de los desarrollos digitales clave y los plazos reales de su salida al mercado. En la columna contigua figuran las decisiones de los comités de inversión. Se puede seguir cómo varios proyectos seguidos se recortan en presupuesto o se posponen hasta la estabilización de los indicadores del negocio principal. Las tecnologías están listas, pero no se les da luz verde hasta que la cinta no muestre las cifras necesarias. Si se colocan todos esos documentos en una sola línea, desaparecen las bonitas leyendas sobre un error repentino. Lo que queda es una secuencia de decisiones que a primera vista parecen bastante racionales. Año tras año, la dirección de Kodak fue ajustando el sistema para proteger la película. Con primas, contratos, filtros para las inversiones y una prudente táctica de patentes. El futuro digital está presente en estos documentos, pero casi siempre acompañado de una nota sobre el riesgo para los beneficios actuales. Así, poco a poco, crece la trampa. La empresa que primero dio el paso hacia la fotografía digital se ata a la parte más rentable del viejo negocio y no puede liberarse de ella, incluso cuando el mundo ya avanza más allá. El bloque de descripciones contiguo en el tiempo registra otra confirmación. En el papel, Kodak ya está construyendo un futuro digital. Pero en la realidad, según los documentos, se ve que siguen apretando las tuercas alrededor de la película. En el archivo hay un memorando interno de principios de los años 2000 sobre la modernización de los laboratorios fotográficos. En él, los kioscos digitales se presentan como una herramienta de apoyo al servicio principal de película. Ahí se dice directamente: la prioridad es conservar el flujo de revelado de película y no trasladar a los clientes a un ciclo completamente digital. Esto es importante porque, oficialmente, la empresa ya declara en aquel momento un rumbo hacia la transformación digital, mientras que internamente sitúa la película en el centro de toda la lógica. En otro documento hay una presentación para el Consejo de Administración con un pronóstico sobre la transición de los consumidores a lo digital.
Los analistas de Kodak ellos mismos dibujan un escenario de una fuerte caída de la demanda de película en el transcurso de los próximos 10 años. En los gráficos se ve un descenso en todas las regiones, especialmente en el segmento juvenil, pero en el bloque de recomendaciones, el énfasis principal se pone en la maximización del exprimido de la infraestructura de película existente, aumento de precios, optimización de costes, estímulo de la reimpresión. Es decir, el riesgo se reconoce. Pero la conclusión es exprimir hasta el final la vieja fuente de ingresos y no cortar la dependencia de ella. Existe un documento aún más duro, el acta de la reunión del Comité de Estrategia, donde se debate el cierre de una de las grandes fábricas de película. El departamento financiero propone una conservación parcial de la capacidad y el traslado de las inversiones a los servicios digitales. En la decisión final aparece la formulación: mantener la producción en su volumen completo hasta el agotamiento del potencial económico del mercado de película. Al mismo tiempo, los plazos para revisar la decisión se posponen varios años hacia adelante. Esto muestra que incluso ante propuestas directas de reducir la apuesta por la película, la dirección conscientemente elige seguir jugando según el viejo modelo. En la correspondencia entre las oficinas regionales y la sede central, se debate el lanzamiento de una plataforma en línea para la carga y el almacenamiento de fotografías digitales. La división europea pide acelerar el desarrollo y ampliar la funcionalidad, remitiéndose a los éxitos de los competidores. En la carta de respuesta desde Rochester hay una frase: la prioridad en la presupuestación sigue siendo para los programas que no socavan el margen de los productos tradicionales. Esto es importante porque la dirección ve dónde están creciendo los competidores, pero aún así evalúa los nuevos servicios ante todo a través del prisma de la protección de la rentabilidad de la película. Un informe interno de marketing compara el comportamiento de los clientes que ya han pasado a un ciclo completamente digital con aquellos que siguen imprimiendo fotografías. Según el informe, los usuarios digitales generan menos ingresos por persona, pero permanecen más tiempo con la marca y con mayor frecuencia compran servicios adicionales. En el comentario de los analistas se indica directamente que la transición a este modelo reducirá la rentabilidad a corto plazo, pero reforzará la posición de la marca dentro de unos años. El bloque directivo del documento está marcado con la nota: conservar como información de referencia, sin modificar la política actual. Es decir, se reconoce el hecho del beneficio en el futuro, pero la decisión se pospone en favor de los ingresos de hoy. Por separado. En el archivo va un informe sobre la cooperación con una gran cadena de supermercados en Estados Unidos. Allí se describe un programa de subvención de stands de impresión de fotografías en la sala de ventas, según las condiciones del contrato. Kodak asume parte de los gastos de colocación del equipo para conservar el hábito de revelar cada rollo. En la nota explicativa se indica que el objetivo es ralentizar la caída de los volúmenes de revelado. Es un reconocimiento documental directo. Los recursos se destinan no a acelerar la transición digital, sino a frenar la fuga de clientes del segmento de película. Hay un informe del Departamento de Investigación sobre pruebas de usuario de impresoras fotográficas domésticas. Los participantes del experimento valoran bien la comodidad y la velocidad de impresión. Pero en el resumen final, la dirección de I+D escribe que la promoción masiva de esta línea puede canibalizar el volumen de la impresión tradicional en el comercio minorista. En las propuestas de actuación aparece la recomendación de limitar la reproducción y centrarse en soluciones de nicho. Esto muestra cómo una posibilidad tecnológica real de ampliar la presencia digital se frena conscientemente para no tocar una fuente de ingresos existente. En uno de los anexos al informe anual para los inversores hay un bloque sobre los riesgos de la transición tecnológica. Allí se enumeran claramente las amenazas: acelerada desvalorización de los activos de película, reducción del margen en el contexto de la competencia digital, necesidad de grandes inversiones en nuevos canales. Pero al lado no hay un plan de gestión de esta transición. Solo una frase sobre un enfoque de adaptación por etapas con preservación de los principales flujos de ingresos. Esto es importante porque incluso ante los accionistas, la empresa fija la prioridad: no permitir un golpe brusco a los beneficios actuales y no ganar la carrera por el liderazgo digital. Un documento interno sobre la motivación de la alta dirección describe la estructura de los bonus.